Esperando que estén teniendo un excelente día. Vamos a hacer lo que es, ¿verdad? La orientación de proyecto, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir trabajando su proyecto que va a ser como la nota de examen quimestral, ¿sí? Entonces aquí vamos a explicar la continuación de todos los videos que hemos ya, las reuniones que hemos tenido explicando, donde ya hemos avanzado, ¿verdad? La portada, el agradecimiento, el resumen y el summary es lo mismo. Lo que pasa es que el resumen se lo va a escribir al final, ya cuando tengamos todo el proyecto, ahí ustedes van a escribir el resumen. Pero eso ya al final de que se termine todo el proyecto. Y el summary es lo mismo que se pone en el resumen, solo es que va en ¿qué? En inglés, nada más. Entonces, esas dos partes quedan en blanco hasta el final. Ya simplemente después ponen el resumen, lo traducimos al inglés y se lo pone también en el summary. Es lo mismo el resumen y el summary, solo es que en el summary obviamente va en inglés. El índice ya también ya tienen que tenerlo hecho, ya hemos dado indicaciones de eso. Y la semana pasada, verá que yo envié un archivo para que ustedes avancen introducción, antecedentes, justificación y alcance. Entonces ahorita vamos a estar de pronto resolviendo preguntas, dando una explicación más detallada. Y ya por la siguiente semana, los objetivos generales específicos y el marco teórico. Y hasta ahí ya ustedes tendrían las dos primeras fases del proyecto, que ya implicaría que ustedes, si ya tienen hasta ahí desarrollado, tendrían, en este caso, la nota del primer examen quimestral. Ya hasta ahí lo tendrían completo. Y ya después, en el segundo quimestre, trabajaremos el resto. Y así hasta el final, completo todo ya es la nota del examen del segundo quimestral, ¿sí? Entonces es importante que por eso hemos tenido tiempo, hemos ido avanzando poco a poco para que ustedes vayan realizando, ¿verdad? Porque la otra semana ya llegamos hasta el marco teórico y en teoría ya tiene que estar finalizada esa parte, las primeras dos fases del proyecto, ¿ok? Algo importante, los estudiantes que todavía no me envían el tema por el link, tienen que enviármelo para yo ir registrando ya y de pronto viendo quién falta todavía el tema, que tenga de pronto algo que corregir para que ustedes que puedan trabajar todo su proyecto bien. Porque si usted tiene el tema mal, no puede trabajar el resto ya del proyecto. Tiene que estar bien para que usted pueda continuar con el resto de su proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la estructura, este archivo ustedes ya lo tienen. Yo ya les envié la primera semana. Acuérdense que todos los videos que tenemos en proyecto, cuando nos reunimos, es decir, estas explicaciones, yo las subo al canal. Y usted ahí en lista de reproducciones, hay una lista de reproducción que se llama proyecto como examen quimestral. Y ahí ustedes en esa lista de reproducción van a encontrar todos los videos en los que yo hablo y vamos explicando cada parte del proyecto, ¿sí? Por si usted alguna vez no puede estar en la reunión o no tiene internet, no se puede conectar, usted después puede ver ahí en esa lista de producción el video que hemos tenido. Y si de pronto usted quiere refrescar algo de lo que explicamos o lo que hablamos, usted va a la lista de reproducción y lo puede ver cuantas veces quiera y refrescar conocimientos, ¿sí? De pronto dudas que tengan, ¿sí? Entonces, esta semana estamos viendo introducción, antecedentes, justificación y alcance de la estructura. Este es el archivo que ustedes tienen que van trabajando, ¿verdad? Yo les dije que podrían trabajar encima de este. Si de pronto ustedes querían, les puedes cambiar los bordes, el tipo de letra no, porque yo les dije que tiene que ser un tipo de letra serio, ¿verdad? Times New Roman, Arial, son letras serias. Entonces,
Después de que nosotros tenemos ya, en este caso, el índice, quiere decir, un momento, a ver. Después de que usted tenga el índice, es decir, este de aquí, viene la introducción. Entonces ahí usted tiene que colocar la introducción. Eso les dije que en una hoja, como en un ejemplo que les envié, ya vamos a revisar. Y después en la otra hoja, justificación, alcance, ya vamos a revisar eso. ¿Okay? Vamos a ver el archivo donde están las explicaciones. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Es un archivo de que yo lo escribí, bueno, en este caso lo tipié para que se les pueda hacer sencillo y puedan comprender la esencia de qué va en esa parte, ¿verdad? Dice, realizando introducción, antecedente, justificación y alcance. Introducción, lo primero, ¿verdad? Va en una sola hoja, lo que les comenté. Así como usted ve en este ejemplo de abajo, así mismo va su introducción. Pero ¿qué es la introducción? Dice que es la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y brinda al lector información previa del tema que será tratado en el desarrollo posterior en las conclusiones. ¿Sí? Como su nombre mismo le indica, en la introducción, usted tiene que dar, por así decirlo, en una palabra, un abreboca de su investigación. Introducir en su investigación, de qué trata, de qué abarca, qué pretende solucionar, ¿sí? Cómo está el panorama de su investigación. Dice, aquí les dice, en la introducción colocará de dónde surgió su problemática, ¿sí? Cómo estaba afectando el problema y los resultados que aportará su propuesta. Entonces usted va a hacer como a introducir lo que va a ser su investigación. De dónde usted encontró esa problemática, cómo está afectando y qué aportará su propuesta. Es la esencia de lo que va en la introducción de su proyecto que está realizando. Dice, para ello debes investigar información sobre tu tema para realizar la introducción y luego definirla con tus propias palabras. ¿Sí? No quiere decir que usted va a copiar y pegar internet, no. Usted lo que dice que tiene que hacer es investigar y después, con sus propias palabras, usted va ahí a colocar la introducción. Ahí les da un ejemplo, ¿verdad? Ahí vemos que en el primer párrafo, así mismo ustedes lo pueden hacer por párrafo. En el primer párrafo pueden hablar del dónde surgió la problemática, el problema. En el segundo párrafo, de cómo está afectando este problema. Y en el tercer párrafo pueden hablar de cómo aportará esa propuesta que usted va a dar. Más abajito explicamos algo que es importante que ustedes comprendan porque durante todo el proyecto van a estar viendo se va a oír esto. Dice, ¿cómo saber en tu tema cuál es tu propuesta y cuál es la problemática? En el siguiente tema veremos, hay un ejemplo ahí, dice, hay un ejemplo de un tema, dice, desarrollo de una guía con emprendimientos novedosos para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, este es el tema. Ustedes tienen que aprender a identificar de su tema cuál es la problemática y cuál es la propuesta. En este caso de este ejemplo, dice que ¿cuál es el problema? Ustedes razonen en ese tema. ¿Cuál es el problema? El problema vendría a ser la crisis económica generada por la pandemia en el Ecuador. Esa es la problemática. Es lo que está dando el problema. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es el desarrollo de una guía con emprendimientos novedosos. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes en su tema aprendan a definir cuál es el problema y cuál es la propuesta. La propuesta es lo que usted va a hacer para ayudar a disminuir o a controlar ese problema. Es importante que ustedes sepan identificar estas dos cosas en sus temas de proyecto, porque a lo largo de todo el proyecto vamos a estar hablando así y usted tiene que saber cuál es el problema, cuál es la propuesta. ¿Sí?
Las propuestas ya hemos hablado, ¿verdad? Guía, desarrollo de un manual, de una campaña, de un instructivo que es parecido a un manual, ¿sí? Una guía, ustedes ya saben cómo es una guía, ¿verdad? Es como un pequeño librito que viene con instrucciones, normas, consejos, ¿sí? Un manual, bueno, es como el manual de, cuando ustedes compran un televisor o algo, les viene el manual con los funcionamientos, para qué sirve cada botón, etcétera, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo una idea. Entonces, en la introducción, usted va a poder hacerla así, en 3 párrafos. En el primero va a hablar de dónde surgió la problemática, el problema. En el segundo, cómo está afectando este problema. Y en el tercero va ahí a colocar cómo aportará su propuesta, ¿verdad? Y esa introducción nos estaría enfocando a todo lo que será nuestro proyecto. Es como un abreboca de todo lo que usted va a tener en su proyecto. Vamos a hacer un ejemplo. Si aquí usted está hablando con este tema, yo voy a hacerle la introducción. Dice, entonces usted, en el primer párrafo se habla de qué cosa, de la problemática. ¿Cuál es la problemática? La crisis económica generada por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Usted tiene que, por periódicos, o si usted de acuerdo, usted va a investigar de acuerdo a su tema, obviamente. Aquí porque estoy cogiendo como tema crisis económica por el COVID en el Ecuador. Y entonces ahí usted ve que salen varios artículos, ¿verdad? Noticias, reportes, etcétera. Entonces, lo recomendable es que usted coja de medios o páginas que ustedes sean conocidas. Por ejemplo, El Comercio, sabemos que es un periódico, en este caso, más que se vende en la sierra, pero que tiene un índice alto de credibilidad. Credibilidad quiere decir de que es un periódico de que va a poner algo cercano a la realidad, ¿sí? Acá vemos del diario El Expreso, de otros periódicos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a leer primero, va a investigar sobre esa problemática de su proyecto, de su tema de proyecto. Entonces, usted va a leer cómo ha afectado, en este caso el COVID, a la economía en el Ecuador. Y entonces ahí usted, a eso se refiere que va a ir con sus propias palabras escribiendo, ¿sí? Entonces, de ahí usted va a donde está escribiendo su introducción. ¿Ok? Pongámosle que yo, aquí, ¿ok? Vamos a ver. Acá que tenemos el espacio en blanco. Entonces, después que usted investiga y lee, usted va a poner con sus propias palabras. Dice, ok, ya es su redacción, la pandemia ocasionada por el COVID ha llevado a una crisis grave en el Ecuador, afectando a las personas de clase media pobre o a todas las clases. Eso usted va a la redacción, esa es parte de lo que va a encontrar en su investigación. Aquí usted que puede poner también, usted también puede poner datos estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, usted puede poner aquí este dato que dice que paralizó el 70% de las actividades económicas. Yo puedo poner eso ahí. La pandemia detuvo el comercio en el 70%, lo que ocasionó que mucha gente perdiera sus trabajos, sus negocios. Eso yo puedo ir poniendo como parte de esa introducción. Por eso es que dice que ahí que usted tiene que investigar y luego ir poniendo con sus propias palabras después de que ha leído su investigación. Ahora, obviamente, lo que se refiere a fechas, ojo con esto que es importante, fechas, datos estadísticos, cifras, eso usted no lo puede cambiar, ¿verdad? Eso es
como es. Entonces usted, si usted va a coger cifras, datos o cantidades, en este caso económicas, tiene que ponerlas tal como están en la fuente donde encontró su investigación, porque eso no se puede alterar. Lo que usted puede poner con sus propias palabras es, ¿verdad?, la redacción de la introducción, lo que usted va poniendo ahí en la introducción. Vamos viendo. Y después vamos a la segunda parte de la introducción. En la segunda parte, ¿qué dice la introducción que usted va a colocar? Dice que va a colocar cómo está afectando el problema, ¿verdad? Entonces ahí usted con su redacción y con los datos, las cifras que investigó, va a ir colocando usted cómo está afectando ese problema. Ojo que esto va de acuerdo a su tema, ¿verdad? Si usted está hablando de muertes, que sea un tema de enfermedades, del índice de muertes, pues ya es de acuerdo a eso. Si usted está hablando de haciendo un manual de remedios caseros para tratar el COVID, ya su introducción sería diferente, ¿verdad? Esto va de acuerdo a su tema, ¿sí? Pero igual la estructura es la misma. En el primer párrafo, de dónde surgió la problemática; en el segundo párrafo, cómo está afectando ese problema, ¿verdad? Si usted está haciendo un manual con remedios caseros para tratar el COVID en el Ecuador, entonces usted puede poner en la segunda parte, es decir, cómo está afectando el problema. Usted puede poner ahí que el COVID ha afectado a las personas, muchas no pueden acudir inmediatamente a los hospitales, por lo cual las medicinas caseras ayudan a tratarlo y a disminuir sus efectos o a paliar sus efectos. Eso ya parte de su redacción y su investigación. Y en la última parte, ¿qué dice que va? Lo que aportará su propuesta, ¿verdad? Si estamos haciendo como el ejemplo que decía que era una guía con emprendimientos novedosos, entonces ahí usted pone con su redacción. Con los resultados de esta investigación, ¿sí?, se propondrá una guía con emprendimientos novedosos, lo cual facilitará a las personas que han perdido sus negocios o a muchos nuevos emprendedores a empezar desde cero. Son negocios, ideas de emprendimiento que son fáciles, sencillas y de acuerdo a la realidad del Ecuador. Bueno, parte de su redacción es eso de ahí, ¿verdad? Yo aquí lo que les estoy dando es un ejemplo de qué va en la introducción. Igual eso ustedes pueden ver más. Aquí tienen un ejemplo, ustedes lo leen, lo analizan. Ustedes pueden ver más ejemplos en el internet. Pero yo aquí les he dado la base, qué va en esa introducción. ¿Sí? Okay, entonces, si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, puede ir levantando la mano para yo de pronto irle contestando. ¿Qué necesita para hacer la introducción? Primero, investigar, leer. Después, respetar la estructura, ¿verdad? Que en este caso se da aquí, que va en cada párrafo. Y después, ir redactando con sus propias palabras, ir añadiéndole esos datos, esas cifras que usted encontró en la investigación para ir fortaleciendo su proyecto, su introducción de su tema, ¿sí? Entonces, si tienen una pregunta, vayan alzando la mano. Pueden levantar la mano para yo ir orientándoles en esas inquietudes que ustedes puedan tener. Antes de pasar a la justificación. Bueno, sí, mientras explico, ustedes pueden ir alzando la mano y podemos ir aclarando dudas. Luego, acuérdense que la introducción va en una hoja, quiere decir que ya el antecedente vendría en otra hoja, quiere decir que en esta hoja solita va a ir la introducción, ¿verdad? Y luego, en la siguiente, va a ir la justificación. Ahí le ponen negrita, la hacen más grande la letra. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos viendo
¿qué tenemos que colocar en justificación? ¿Qué tienen que poner ahí? Perdón, en los antecedentes. Vamos con los antecedentes. Entonces, aquí va es primero antecedentes. Así mismo, ustedes le ponen negrita, hacen la letra más grande. Los antecedentes y la justificación sí la pueden colocar en continuación, ¿verdad? En la misma hoja. Okay, vamos a ver entonces explicar qué tienen que colocar en antecedentes. Dice, en los antecedentes usted va a colocar información que ya tenga del tema. Todo lo que podamos recolectar o recopilar, toda esa información, la escribimos con nuestras propias palabras, es decir, la redactamos con nuestras propias palabras. Primero, ahí le dice, lo primero que tiene que hacer antes de hacer los antecedentes, tiene que investigar qué información previa encontramos del tema. Por ejemplo, si nuestra problemática habla sobre el maltrato de la mujer, en antecedentes tenemos que investigar qué estadísticas e información tenemos sobre ese tema. Si en nuestro tema, abajo le da otro ejemplo, si en nuestro tema su problemática es el impacto económico en el Ecuador por la pandemia, entonces recolectamos investigación previa sobre estadísticas, información, todo sobre el impacto económico ocasionado en el Ecuador por la pandemia y colocamos eso como antecedentes con nuestras propias palabras, es decir, con nuestra propia redacción. Y así deben hacer dependiendo su tema y problemática. Deben colocar la mayor cantidad de antecedentes que puedan para fortalecer su investigación. Antecedentes quiere decir antes de. Entonces, en los antecedentes va a ir toda la información previa que nosotros tengamos respecto a nuestro tema de proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestro tema de proyecto va sobre el maltrato de la mujer, usted va a investigar, vamos a ver, usted va a investigar sobre el maltrato de la mujer, obviamente en el Ecuador. Usted pone ahí, puede buscar en libros también, pero lo más fácil y hoy en día es ¿qué cosa? El internet. Ahí le sale maltrato de la mujer en Ecuador. Ok, colocamos y ahí usted va a encontrar, le va a salir información, ¿verdad? De la violencia de la mujer. Dice que aquí ustedes encuentran, ¿verdad? Dice que la mujer es víctima, que el 6 por 6 son, vamos a esta parte de aquí. Okay. Hay mucha información sobre la violencia de género, pero puede servir como referencia, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que 6, dice, de cada mujer en el Ecuador sufren de violencia. Aquí hablas todo sobre la violencia. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a investigar todo lo que encuentre sobre, en este caso para su antecedente, sobre la violencia de la mujer y lo va a ir redactando así mismo con sus propias palabras y añadiendo los datos estadísticos, las cifras, los números que encuentre referente en este caso, al maltrato de la mujer. Entonces ahí usted antecedente puede colocar, ¿sí? Con sus propias palabras redacta usted. En base a la investigación desarrollada encontramos que el maltrato de la mujer es de tal por ciento y ahí usted redacta y hasta la parte final de que ya usted coloque todo lo que usted encuentre como antecedente, usted ahí termina su antecedente, ¿verdad? Ahí usted va a colocar todo lo que encuentre respecto como información previa respecto a su tema, ¿sí? Esto de aquí, ¿cuánto
ustedes van a escribir todo lo que ustedes pueden encontrar como antecedentes, ¿verdad? No menos de la mitad de una hoja yo recomendaría. Incluso si es más, toda una hoja completa de antecedentes para que su investigación, su proyecto tenga una buena base. Y luego tenemos la justificación. Vamos a ver entonces la justificación que va. La justificación dice, puede continuar debajo de antecedentes. En justificación usted va a colocar, así mismo va a redactar, es decir, con sus propias palabras, va a ir redactando. Eso se llama redactar. Es como que usted lea un periódico y usted después lo redacte, la misma información, pero con sus propios términos, palabras. Porque así ya no estaría haciendo un plagio de información, ¿verdad? Redactar el porqué de su proyecto, cómo justifica la realización de su tema, por qué es necesario el tema que está haciendo, por qué es importante el desarrollo del tema y lo que va a contribuir o solucionará. Eso usted en justificación, como su palabra propia le indica, usted va a justificar el porqué de su proyecto, el de porqué de su propuesta, el por qué es importante que usted realice este proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Vamos al ejemplo anterior que estábamos hablando de, en este caso, en antecedentes estábamos hablando de el maltrato a la mujer, ¿verdad? Entonces en la justificación va de la mano con su antecedente, ¿verdad? El antecedente va toda esa información previa respecto a su tema. Entonces en la justificación para usted va a ser fácil justificar su tema. ¿Por qué? Porque en antecedente usted tiene mucha información que respalda, que justifica del por qué hay que hacer su tema, ¿sí? Pongamos que ahí en antecedente usted puso todos los porcentajes que sufre el maltrato de la mujer, que dice que 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia. Entonces ahí en justificación usted va así mismo a redactar con sus propias palabras, basada en su investigación, por qué justifica su tema. ¿Sí? Entonces ahí usted puede colocar eh, por lo investigado, hemos encontrado que 7, 6, aunque ya ahorita es más, en la pandemia subió, ahora son 7 de cada 10 mujeres, si no es más, sufren de violencia, muchas terminan en femicidio. Ahí ustedes van colocando los datos que encontraron, van justificando, ¿sí? Y al final que ponen toda esa información, todos esos datos que ustedes encontraron para justificar su tema, usted coloca, ¿verdad? Al final de la justificación usted coloca, va a colocar algo parecido a esto, por lo cual es de suma importancia el desarrollo de la propuesta de este proyecto de realizar una guía, un manual, una campaña. Eso depende de qué cogió en su tema, ¿verdad? Eso por eso yo les pongo así, ya depende de qué cogió en su tema, si es guía, manual o campaña, ¿sí? Como quien dice justificación, usted va a colocar el por qué tiene que realizarse su proyecto. Convencer de por qué hay que hacerlo, por qué es importante hacer ese proyecto. Porque el problema es real, usted ahí muestra las estadísticas, entonces el problema es real y esa propuesta hay que desarrollarla porque es un problema que existe, ¿sí? Esto de aquí también puede hacer 2 hojas si desea, como usted quiera, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto sea su investigación o una media carilla, aunque yo recomiendo la hoja completa para fortalecer su justificación. Y luego, por esta parte tenemos también, aquí hay un ejemplo de la justificación, dice, consiste en la exposición de las razones teóricas y prácticas de la elección del problema. Pues no es lo mismo lo que yo les he explicado esto ahí. En el alcance,
que es la parte última de esta explicación. Allá después de su justificación pone ahí el alcance, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué menciona en el alcance. Dice, en el alcance va el impacto que tendrá su proyecto, es decir, si está haciendo una guía con emprendimientos novedosos, ¿qué alcance usted asume tendrá, en este caso, su proyecto? ¿A quiénes llegará? ¿Cuánto aportará para disminuir la problemática, verdad? Eso, así mismo usted, obviamente, eso ya usted tiene que colocarlo con sus palabras de acuerdo a qué tanto alcance cree que va a tener su propuesta, ¿sí? A ver, vamos a ver si supongamos que aquí les habla de un proyecto, el ejemplo dice la guía con emprendimientos novedosos. Entonces ahí usted va a tener, según lo que usted cree, qué alcance tendrá, ¿verdad? Ahí usted redacta con sus propias palabras. Mi propuesta es desarrollar la guía con emprendimientos novedosos. Buscará, ¿sí? Porque verá, es un alcance, es a futuro. Buscará, logrará, permitirá. Logrará no porque usted está asegurando. Usar verbos así, buscará, permitirá, alcanzar, así. Mi propuesta de desarrollar de la guía con emprendimientos novedosos buscará que, supongamos que en la investigación usted encontró que el 30% de muchos negocios quiebran. Entonces ahí usted buscará que de ese 30%, ¿verdad? Un 10% de estos emprendedores tomen en cuenta estas novedosas ideas, ¿verdad? Y beneficiará a... Ahí usted coloca cuántas familias ecuatorianas. Eso ya depende de usted, de su investigación, ¿verdad? No puedo, yo aquí simplemente hago un resumen breve, dar una orientación, porque ahí usted todo esto va a ser de acorde a su tema, ¿verdad? Y por eso es importante antes que usted investigue, se apoye con investigación, su redacción, con datos, y ahí usted coloca. El alcance, así mismo, una media carilla o una carilla entera, ¿ok? Ya nos queda menos de un minuto, ¿verdad? Entonces, el día de mañana nos vamos a conectar para responder sus inquietudes. Entonces, vayan avanzando, anoten sus preguntas y mañana solo voy a estar contestando inquietudes o preguntas que tengan respecto a esto. Vayan revisando, leyendo, avanzando y mañana estaremos en este caso contestando las preguntas, ¿ok? Entonces sigan avanzando, leyendo toda la información que yo les facilito, ¿ok?